Nunca es demasiado tarde para superarte y ser la persona que podrías haber sido. Atrévete a cambiar con el psicólogo y conferencista Gonzalo Avelar, con el tema ¿Cómo desarrollar independencia personal? Muy buenas, linda gente del Salvador y del mundo entero. Les saluda su amigo y su hermano Gonzalo Avelar. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haberse detenido un momento para escuchar esta conferencia, donde quiera que usted la esté escuchando. A lo mejor usted está ahí con su computadora escuchándola a través del internet, quizás visitando nuestra página web. A lo mejor usted está escuchándonos a través de un audio CD en su carro o en su casa, o a lo mejor usted la está escuchando, por algún medio de comunicación. De la manera que sea, siempre es grato saber que usted tiene ese interés, no solo de escucharme, porque no es que se trate de que me escuche porque yo soy un gran orador o porque tengo una bonita voz. Se trata de que me escuche porque usted sabe que algo va a aprender, porque usted sabe que se le van a dar criterios, se le van a dar pautas, se le van a dar tips que le puedan ayudar a ser mejor persona. Así es que reitero mi agradecimiento a usted, y también si usted quiere obtener esta información que voy a estarle compartiendo, si usted la quiere obtener por escrito, por correo electrónico, yo con gusto se la envío. Nomás escríbame a mi correo gonzaloavelar@gmail.com. Nuevamente, gonzaloavelar@gmail.com, y yo con gusto le envío esta información. O también puede buscarme en la página web oasispsicológico.com. Repito, oasispsicológico.com. Y también me puede buscar en el Facebook como Juan Gonzalo Avelar Guardado. Bueno, amigo, amiga, ¿cuál tema le traemos ahora? El tema lo he titulado ¿Cómo desarrollar independencia personal? ¿Cómo desarrollar independencia personal? Este tema va dirigido especialmente para aquellas personas que tienen dificultad para actuar independientemente, autónomamente. Personas que sufren de codependencia, es decir, dependen de su esposo, de su esposa, dependen de una madre, dependen de un hijo, dependen emocional de otras personas, dependen incluso, ¿por qué no decirlo?, económicamente de otras personas para ser felices. O sea, el punto es ese. ¿Cómo puedo yo desarrollar la independencia personal? ¿Cómo puedo ser una persona autónoma para ser feliz? Fíjese que hay que decirlo, que una de las cosas más importantes que una persona, que un individuo debe procurar en su vida es el logro de su independencia personal. Pero no me estoy refiriendo a que usted no necesite de nadie. No quiero que usted se confunda. No me refiero a pensar que usted no necesite de nadie. No es lo mismo necesitar de otras personas, por ejemplo, para ir a compartir un rato, para hacer alguna transacción comercial, o para que le haga un préstamo, o para conseguir un trabajo, lo que sea. No me refiero a eso. O sea, uno puede necesitar de ese tipo de apoyo, de compañía, de amistad. Pero otra cosa es depender de una persona, depender de una cosa específicamente para ser feliz. Un caso es, por ejemplo, que no necesitemos amor, o dicho de otra manera, que necesitemos amor, afecto, cariño. Y el otro caso es que dependamos de la pareja, que dependamos del esposo, que dependamos de la esposa, que se dependa de algún hijo, que se dependa del papá, de la mamá para ser feliz. Yo no niego que uno pueda ser feliz con su esposo, con su esposa, que uno pueda ser feliz con sus papás, con sus hijos. Sí,
Pero no es lo mismo que uno pueda ser feliz a que mi felicidad dependa específicamente de esa persona. ¿Qué sucede si esa persona se muere? ¿Qué sucede si esa persona se va? ¿Qué sucede si esa persona te defrauda? Entonces hasta ahí llega tu felicidad. Entonces cuando hablamos de independencia personal, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de independencia personal, hay que tener presente que existen muchas formas de obtener esa independencia. Muchas formas y en variadas áreas de la vida, en variadas áreas de nuestra existencia. Cuando una persona, por deseo, por ejemplo, propio o por necesidad, procura ser autosuficiente y buscar su propia realización bajo sus propios términos. Oiga bien, cuando una persona logra encontrar su realización personal por deseo propio, o cuando la persona trata de realizarse bajo sus propios términos, bajo sus propios recursos, decimos que esa persona ya ha iniciado un camino hacia la autonomía, hacia la independencia, el cual, a pesar de ser, por supuesto, difícil, pero puede llegar a ser inmensamente enriquecedor, inmensamente agradable el poder lograr eso, ¿o no es cierto? Ser congruentes con la independencia personal significa liberarnos de la dependencia que pueden generar las personas, los lugares y las cosas. Porque hay que decirlo claramente, puede uno caer en dependencia de personas, pero también puede caer en dependencia de lugares o de cosas. Hay quien que dice, no, yo de esto no me muevo. En casos de emergencia, por ejemplo, por terremotos o por lluvias o por erupciones volcánicas, hay gente que la quieren evacuar y dicen, no, yo de aquí no me muevo. O sea, hay un apego a ese lugar o hay un apego a las cosas. Amigo, amiga, tú no necesitas a una persona específica para ser feliz. A pesar de que puedas necesitar afecto, puedas necesitar cariño, ser independiente significa que puedes ser feliz sin importar con quiénes te rodees, con quiénes estés. Porque tú eres feliz. Tú tienes la felicidad en tu interior. Ser emocionalmente independiente también significa que tú puedes ser feliz y gozar de autocontrol incluso en situaciones difíciles, y que por más complejo que pueda ser o pueda parecer el camino, nunca vas a tener que bajar la cabeza, que agachar la cabeza, que humillarte. Asimismo, ser independiente, ser autónomo, financieramente hablando, implica que no vas a depender de un empleador para obtener tus ingresos, tu bienestar, tu calidad de vida. Por supuesto que vas a necesitar de otras personas para ganar la vida, para ganar dinero, sea cual sea tu manera o tu modelo de negocio, pero no tendrás la preocupación de depender de nadie. O sea, la idea es esa, que uno pueda desarrollar una total autonomía. Amigo, amiga, uno no necesita depender de la gente, ni de los lugares, ni de las cosas para ser feliz. Abundante es el ejemplo, es estar en completa paz. Con eso es bastante, tener armonía, tener bienestar. Eso, mire, basta y sobra. Aunque resulte difícil, pero es importante que una persona tenga el control absoluto de sus actos y que tome sus propias decisiones libre e independientemente. Cuando alguien te chantajea, cuando alguien te manipula y tú lo permites, entonces ya no estás actuando libre e independientemente. Puede que uno se equivoque, sí. Uno se puede equivocar, todos estamos propensos a equivocarse. No hay nadie perfecto, el único perfecto es Dios. Puede que tú te equivoques, quizás tengas que sufrir un poco
consecuencias de las decisiones, de los actos, pero uno aprende a no necesitar que otros vengan a resolvernos nuestros problemas, nuestras situaciones. Ser libre, ser independiente es una necesidad fundamental del ser humano. Y por esa necesidad, el ser humano, sea hombre o mujer, es capaz de luchar hasta con su muerte, es capaz de luchar hasta arriesgar su vida por alcanzar esa libertad, esa independencia y asegurar que sus seres queridos, sus compatriotas, sus familiares puedan gozar de esa autonomía, aunque nunca quizás uno pueda llegar a ver los resultados. Cuando hablamos de libertad, de independencia, a lo mejor pueden venir a nuestra mente personajes que en la historia han sido importantes, han sido personas autónomas, personas que sí fueron libres. Ejemplo, Mahatma Gandhi. Otro ejemplo, Martin Luther King, Benito Juárez, Simón Bolívar, el Che Guevara, Nelson Mandela y tantos y tantas que nos han dado ejemplo de independencia, de autonomía. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos la oportunidad de lograr nuestra propia independencia, nuestra autonomía personal. Todos, usted tiene esa oportunidad de lograr su independencia, su autonomía personal y asegurarse una mejor vida. Es importante eso. Es duro, es difícil, es complicado y hasta doloroso vivir toda la vida supeditado de algo o de alguien, depender de algo o de alguien y estar bajo las órdenes o bajo las manipulaciones de alguien. La mujer, por ejemplo, víctima de abuso, la mujer víctima de maltrato, al separarse de su esposo, de ese esposo que la golpea, ¿qué logra? Logra su independencia, por supuesto. Logra liberarse de esa esclavitud, de esa tortura. O el caso del empleado que deja su trabajo por convertirse en emprendedor, en un empresario independiente. También ese empleado busca su independencia. Yo personalmente le puedo decir, tengo años de ser independiente. No le voy a decir que soy un gran empresario, pero no tengo jefe. No tengo jefe que me mande, que me moleste, que me ponga horarios. Yo me pongo mi horario, yo trabajo en el tiempo que puedo y si no puedo no trabajo, etcétera. O sea, eso es algo bonito, tener esa independencia. O podemos poner el caso del niño que va al kindergarten por primera vez. ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño, ese día que va al kinder por primera vez, inicia su proceso de independencia personal porque ese momento se está desligando de esa protección familiar. Ese niño se siente como libre, por supuesto, al dejar atrás la seguridad de mamá, la seguridad de la empleada, del papá, etc. O el caso del joven que deja la comodidad de la vida con sus padres para enfrentarse al mundo de afuera. Ese joven busca su autorrealización, busca su independencia en un mundo, por supuesto, difícil, cambiante, demandante, pero ese muchacho se siente libre. En fin, podríamos poner casos de personas que buscan esa independencia, esa autonomía y que a veces hasta se van lejos, viajan a otros países con tal de sentirse libres y con tal de poder ser autónomos. Ser independiente en sus diferentes facetas, en sus diferentes circunstancias, en sus diferentes etapas, es algo por lo cual cada ser humano tiene que luchar, tiene que atreverse a hacerlo y tiene que atravesar quizás algunas dificultades. Unos lo hacen antes que otros lo hacen de una manera simple, otros lo logran con ayuda,
otros lo hacen acompañado, sea cual sea tu manera de lograr la independencia, la autonomía, sea cual sea, es importante hacerlo y hacerlo ya. Hacerlo porque eso va a ayudarte a que te invada una sensación de goce, de plenitud, al saber que tus logros son tuyos y de nadie más. Y yo te digo, Dios te creó independiente. Dios te creó libre con un libre albedrío, porque Dios quiere que los seres humanos seamos libres y que seamos capaces de ejercer nuestra libertad con responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y a eso es a lo que debemos encaminarnos. Por supuesto, teniendo siempre como brújula a Dios. Ahora bien, después de todo este aspecto introductorio, ahora te quiero dar los pasos. Pasos para lograr esa autonomía, esa independencia personal. Amigo, amiga, yo quiero que tú, en primer lugar, desarrolles seguridad en ti mismo. El primer paso para alcanzar la autonomía personal es que tú, repito, desarrolles seguridad en ti mismo. No puedes tener independencia personal si eres una persona insegura. Uno de los problemas de las personas dependientes, emocionalmente, es el miedo. ¿El miedo a qué? Miedo a ser rechazados. Y por miedo a ser rechazados, mejor no hablan, mejor no socializan, mejor no le proponen matrimonio a alguien, mejor no buscan trabajo, etcétera, etcétera. El miedo a ser rechazados no les deja ser libres. Pero también está el miedo a fracasar. ¿Cuánta gente por miedo a fracasar mejor no intenta? Mejor no intenta un negocio, mejor no intenta una relación. O también está el miedo a hacer el ridículo. ¿Cuánta gente por miedo a hacer el ridículo no participa en clases? ¿O no participa en los grupos, en las organizaciones? ¿Cuánta gente por miedo a hacer el ridículo no hace una llamada telefónica a una radio, por ejemplo, para opinar? En fin, el miedo no le deja ser libre. Tanta gente también tiene miedo al qué dirán. No sé, es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí si me pongo esta ropa, si me pongo estos zapatos? ¿Qué van a pensar de mí si yo ando con tal persona? Y por miedo al qué dirán, no aceptan compromisos, no asumen responsabilidades. Para ser una persona segura de ti misma y ser libre, debes autovalorarte. Amigo, amiga, autovalórate. Autovalorarse significa darte cuenta de cuánto vales como persona. Y luego de que te autovalores, prepárate. Hay que prepararse mejor para la vida, para los retos que la vida nos presenta. Yo sé que uno tiene que enfrentar retos. A mí me toca enfrentar retos todos los días. Pero uno tiene que estar preparado, física, emocional, mentalmente, para esos retos. Si quieres adquirir seguridad en ti mismo, en ti misma, valórate, pero también prepárate para esos retos que tengas que enfrentar. Y también necesitas confiar más en tus capacidades, confiar en que tienes talentos, en que tienes dones que te han sido dados para que los utilices. Confiar en tus capacidades y actuar con determinación. No se puede adquirir seguridad en uno mismo si uno no agarra determinación y firmeza en lo que uno tiene que hacer, en las decisiones que uno tiene que tomar. Solo con seguridad en sí mismo uno puede ser una persona autónoma, independiente. Me da tristeza aquellas personas, por ejemplo, aquella esposa que por miedo a no tener cómo vivir, no se independiza de ese esposo que es violento, que es agresor. Da pena esa madre de familia que por miedo a no saber qué hacer o por miedo a la soledad no se logra independizar de su hijo, de su hija,
y viven toda la vida supeditado a ellos. En fin, hay tantos casos que podríamos poner de gente que por el miedo, por la inseguridad, no actúan, no se liberan. El segundo paso para alcanzar la independencia personal es que tú, amigo, amiga, seas una persona asertiva. Asertiva, la asertividad es una palabrita acuñada por un psicólogo norteamericano llamado Albert Ellis. Asertividad. Las personas carentes de dependencia personal, repito, las personas carentes de dependencia personal suelen ser manipuladas. Las personas que no son independientes suelen ser manipuladas con facilidad. Una persona dependiente, una persona que no logra tener autonomía, tomar decisiones propias, tener criterios propios, es una persona que es manipulada fácilmente. Y al mismo tiempo, la persona dependiente tiende a manipular a los otros por la misma necesidad que tiene del otro, de la otra, lo manipula, la chantajea debido a su falta de asertividad. El adjetivo asertivo, es decir, la asertividad, ¿qué quiere decir? Cuando decimos que una persona es asertiva, estamos hablando de una persona que indica a aquella que tiene el poder, es decir, esa persona que dice lo que tiene que decir, que habla lo que tiene que hablar, que decide lo que tiene que decir, que tiene esa capacidad de asegurar con firmeza, con decisión, todo lo que dice, todo lo que hace. Eso es la asertividad, que no tiene pena, que no tiene miedo, que no se deja manipular, que no tiene pena de equivocarse, miedo de equivocarse. En tal sentido, para ser una persona realmente asertiva, en primer lugar, se debe tener una conciencia clara de lo que somos, de lo que tú eres. Una conciencia clara de tus propios derechos. ¿Qué derechos tenemos como persona? Derecho a equivocarnos, derecho a decir no, derecho a decir que no entiendo, derecho a cambiar de opinión, derecho a tomar mis propias decisiones, derecho a asumir las consecuencias de mis propias decisiones, derecho a decidir si quiero o no quiero ayudar, derecho a decidir si quiero que me ayuden o no quiero que me ayuden, derecho a estar confundido, derecho a decir que no me interesa. Todos esos son derechos que tenemos como personas que somos, y esos son los derechos asertivos. Entonces, esto de los derechos no es tan sencillo, puesto que es fácil pecar por defecto o por exceso. Pecar por defecto. Muchas personas viven apocadas, viven restringidas en un mundo casi sin derechos. Es decir, por miedo a asumir sus derechos. Temen reclamar aquello que en justicia les pertenece, les corresponde, por miedo a pasarse quizás de listos, por miedo a quizás exagerar, por miedo a qué van a pensar de él o de ella, por temor a invadir el terreno del prójimo, por miedo a ser rechazados. Nuevamente, como ve usted, el miedo no les deja asumir sus derechos. Y dice un refrán, derecho que no se reclama se pierde. Entonces, amigo, amiga, vuelvo a decirte, tú tienes derecho a equivocarte. Solo Dios no se equivoca, pero tú como ser humano tienes derecho a equivocarte. Nadie te puede estar exigiendo perfección. Y si alguien te exige perfección, tú con toda confianza, con toda tranquilidad le puedes decir, discúlpame, pero yo soy un ser humano que se equivoca. Con esto no estoy diciendo que porque te equivoques te vas a estar equivocando siempre, pero la cuestión es que no permitas que la gente te quiera imponer su perfeccionismo. A eso me estoy refiriendo cuando digo de reclamar tu derecho. Tú tienes derecho a cambiar de opinión. Tú dijiste, mira, el fin de semana vamos a salir, vamos a ir a la playa. Es cierto. Pero ¿y qué tal si a última hora se te presentó algo y no puedes ir? Y por eso vas a morirte de miedo. Por eso te van a venir a echar en cara que vos cambiaste de opinión. No, porque tú tienes derecho también a cambiar de opinión. Bueno, eso es por poner algunos ejemplos.
También uno puede fallar en la asertividad por exceso. Hay personas que opinan lo contrario, es decir, que pueden fallar por exceso. Piensan que tienen derecho a tantas cosas, piensan que tienen derecho a todo, y ¿qué hacen? Entonces pisotean a los demás, pisan el terreno ajeno sin el menor escrúpulo. Y no, tampoco se vale eso. No se vale que porque yo tengo derecho y que yo digo lo que me da la gana y que a mí no me importa. No se vale tampoco irrespetar a los demás. Ni lo uno ni lo otro. Cada persona tiene sus propios derechos, pero tienen también que respetarse los derechos del otro. Tienen que medirse con justicia, con objetividad. Uno es libre de querer alcanzar unos determinados objetivos en la vida, pero siempre que se mantenga un respeto al prójimo y no se atente contra la libertad de los demás. El tercer paso para alcanzar la autonomía personal nos recomienda a que desarrollemos nuestra capacidad de decisión. Otra cosa importante para ser independientes, para tener autonomía, es desarrollar esa capacidad de decidir. Las personas dependientes muchas veces se ven atrapadas en dilemas. A mí me toca ver con frecuencia personas atrapadas en dilemas, en conflictos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo o no lo digo? ¿Voy o no voy? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿La dejo o no la dejo? Dilemas que lo único que generan es ansiedad, angustia. ¿Cuánta gente vive angustiada por esas disyuntivas que no parecen tener salida? ¿Y sabe por qué están en esos dilemas? ¿Por qué están en esas disyuntivas? Están ahí debido al miedo a tomar la decisión equivocada. El miedo o a la falta de disposición de asumir las consecuencias de las decisiones que puedan tomar. Dos cosas: miedo a tomar las decisiones equivocadas, y también el miedo o la falta de disposición para asumir las consecuencias de las decisiones que tomen. Y eso no les permite ser libres, eso no les permite decidirse. Lamentablemente, amigos, amigas, esto vuelve a la persona insegura y le lleva a buscar que otros decidan por ella. ¿Cuántas esposas están buscando que sean otros los que decidan por ella si deja o no deja al esposo que es maltratador? Ellas no tienen el valor y entonces van donde el sacerdote, donde el pastor, van donde la mamá, van donde una amiga. Mira, ¿y vos qué me decís? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Van donde el psicólogo incluso. Mire, ¿y qué hago? Está bien que uno pida consejo, que uno pida orientación, pero no está bien querer que el otro o la otra decida por ti. Pero ¿cuánta gente se encuentra atrapada de esa manera? Para ser hábil en la toma de decisiones, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Uno debe comenzar por aceptar que no hay decisiones perfectas. Amigo, amiga, no hay decisiones perfectas. Es decir, siempre se corre un riesgo. Siempre va a haber ventajas y van a haber desventajas. Siempre van a haber pros, van a haber contras. Entonces, ese es el problema. Hay que aceptar que no hay decisiones perfectas. Entonces, igualmente, hay que aceptar que siempre va a haber alguna consecuencia y hay que estar dispuestos a correr con esas consecuencias. Ya que, de todos modos, si no se decide usted, amigo, si no te decides, también vas a sufrir las consecuencias por no decidirte. O sea, siempre se van a sufrir consecuencias. Si te decides, van a haber algunas consecuencias. Y si no decides nada, tendrás la consecuencia de vivir con esa angustia todo el tiempo. Luego de aceptar esto, seguidamente debes hacer un análisis tranquilo, un análisis objetivo de todas las opciones que tengas entre manos, viendo los pros, viendo los contras, viendo las ventajas, viendo las desventajas de cada una de esas opciones. Y si es posible, hacerlo por escrito.
por escrito, poner cuáles son los pros, los contras, cuáles son las ventajas, las desventajas, los riesgos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, tomar la decisión. Por último, debes tomar la decisión que más te convenga, de acuerdo con ese análisis que he dicho. Aunque a los otros les pueda parecer que esa decisión que estás tomando sea la más absurda, pero es tu decisión y tenés derecho a tomar tu decisión. Ya que lo más importante es que esa decisión es tuya y tú estás comprometido con esa decisión. Eso es lo importante, eso es lo bueno. También, para ser una persona autónoma, debes aprender a valerte por ti mismo. Otra cosa importante para la independencia personal es que uno se pueda valer por sí mismo. Y es que es obvio, una mujer que no se vale por sí misma, es decir, nunca aprendió un oficio, una profesión, no sabe hacer nada, no tiene trabajo, lo único que sabe son los quehaceres del hogar, etcétera. ¿Cuántas mujeres les pasa eso? Y por eso siguen ahí atadas a un hombre que las humilla, que las maltrata. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Aprender a valerse por sí mismo, por sí misma. Lo mismo le puede pasar a una persona con discapacidad, que se acostumbró a que todo el tiempo le ayudaron, a que todo el tiempo anduvo a alguien acompañándole. ¿Qué tal si esa persona se muere, se va? Hay padres de familia que no permiten, que no dejan que su hijo o su hija con discapacidad se independice y le hacen un gran daño. Esta persona necesita aprenderse a valerse por sí misma. Muchas veces la dependencia personal estriba en que el individuo, la persona, no es capaz de hacerse sus cosas. Y estoy hablando hasta de cosas mínimas. No es capaz de desenvolverse por sí misma en la calle o en la casa, lo cual le lleva a tener que buscar a otros para que le hagan las cosas. Imagínese esa señora que todo el tiempo tuvo alguien que le hiciera los quehaceres en el hogar. ¿Y qué tal si por alguna situación económica no puede contratar a alguien? Pero la señora no sabe cocinar, la señora no sabe lavar los platos, la señora no sabe planchar. ¿Qué le va a pasar? Se va a ver a palitos, como decimos en El Salvador, porque necesita de alguien que le ayude. O le puede pasar a un hombre. ¿Cuántos hombres hay que no saben hacer nada porque sus mamás siempre les hicieron todos, y la esposa también, y un día se les murió la esposa, se quedaron viudos? ¿Y cómo la hacen ahora? ¿Cómo les toca? Algunos se deprimen y se mueren, otros se buscan a otra, ¿sí? Entonces, qué tremendo tener que andar buscando a alguien que le haga, alguien que le lleve, que le traiga, que le resuelva. No se puede ser independiente así. La autonomía personal requiere que uno sea capaz de hacerse sus propias cosas, de resolver sus dificultades y de desenvolverse con autonomía en cualquier ámbito social. Para esto, quizás sea necesario tomar algunas clasecitas de cocina, algunas clasecitas de computación, algunas clasecitas de manejo de autos, algunas clasecitas de cómo andar en las calles, de cómo andar en los buses, etcétera, etcétera. Asimismo, quizás habrá que estar dispuestos a soportar algunos inconvenientes, porque claro, si hemos estado acostumbrados a que todo se nos resuelva, a que todo se nos haga, y ahora lo tenemos que hacer solos, vamos a tener que enfrentar algunos inconvenientes, tales como equivocarnos, perdernos, que se nos queme la comida, alguna camisa al planchar, que se nos quede mal la comida, etcétera, etcétera. Pero todo sea por el bien de nuestra autonomía. Vale la pena. Luego, amigo, amiga, para alcanzar la autonomía personal, debes socializar con todo tipo de persona. Las personas dependientes solo se socializan con aquellas personas de quienes dependen emocionalmente o afectivamente. No tienen amigos, no tienen gente, decir compañeros, hermanos de comunidad, nada, porque no salen, no se relacionan. Si quieres ser independiente, socializa.
La necesidad afectiva que padecen las personas dependientes, eso les lleva a apegarse a una o a unas pocas personas. Personas que les suplen, por supuesto, su necesidad de compañía, de cariño, de protección. Pero ¿qué pasa? En tal sentido, si un individuo, si una persona quiere alcanzar independencia personal, debe romper ese pequeño círculo afectivo, ese enconchamiento en el que se ha metido, en el que se encuentra, y procurar relacionarse más a fondo con sus vecinos, con sus compañeros, con sus compañeras de trabajo, con sus hermanos, con sus hermanas de iglesia, con otros parientes, quizás tíos, primos, compadres, etc., tratando la manera de disfrutar de la compañía de ellos y de cultivar su amistad. No se vale que es que yo solo con fulanito me siento bien. Aprenda a sentirse bien con otras personas. Esto le ayudará a irse quitando poco a poco el miedo a quedarse sola, a quedarse solo, y a llenar de una manera más variada su necesidad de cariño y de amor. Y luego, si quiere usted alcanzar la independencia personal, mi querido amigo, mi querida amiga, aprenda a administrar sus recursos. Porque claro, para ser autónomo, para ser independiente, uno debe saber manejar su dinero. Algunas personas son dependientes precisamente porque carecen de recursos materiales o de recursos financieros para sostenerse. Pero también son dependientes porque no saben manejar lo que tienen. No saben manejar lo que poseen. ¿De qué te sirve tener y tener si no sabes qué hacer con lo que tienes?, dice una canción. Si alguien desea lograr la independencia personal, la autonomía, debe buscar la manera de hacerse de sus recursos, por supuesto, aunque sea poco a poco, ahorrando por ahí hasta que pueda alcanzar la autosuficiencia económica. Para esto tendrá que encontrar maneras adecuadas de generar ingresos. Tendrá que encontrar maneras de aprender a elaborar su propio presupuesto económico y desarrollar autodisciplina en cuanto a sus gastos. Y luego, amigo, amiga, para tener independencia personal es importante, por supuesto, cultivar el hábito de servir. El hábito de servir, de ser útil. Generalmente, las personas dependientes se acostumbran a recibir, a ser servidas y muy poco a dar. Su misma dependencia les lleva a esperar que les quieran, a esperar que les ayuden, a esperar que les protejan, a esperar que les sirvan, pero no se dan cuenta de que esta actitud les vuelve todavía más dependientes. Por tanto, si uno quiere alcanzar la autonomía personal, debe procurar desprenderse del egocentrismo en que se encuentra y tomar conciencia de que hay mucho que uno puede aportar a los demás. Usted, amigo, amiga, puede aportar mucho a los demás. El que recibe depende de quien le da. El que es atendido depende de quien le sirve. Y el que es protegido depende de quien le protege. Pero el que da, el que sirve y el que protege no depende de nadie, sino solo de su decisión propia de dar, de proteger, de servir. Al servir nos damos cuenta de cuánto tenemos, de cuánto podemos y de cuánto sabemos. Y eso nos permite ver que sí somos útiles, nos permite ver que valemos y que sí podemos ser importantes para otras personas. En conclusión, amigos, amigas, vale la pena buscar la independencia personal, ya que eso nos convierte en nuestros propios, oiga bien, amos.
nos convierte en nuestros propios amos, en los creadores de nuestros propios destinos y en los únicos responsables de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Mientras que el ser dependientes nos deja en la triste posición de atribuirle nuestros resultados a las circunstancias o a las personas de las cuales dependemos, lo cual solo nos deja con un sabor de amargura y de infelicidad. Bueno, amigos, amigas oyentes, muchísimas gracias por su atención, que Dios me los bendiga y espero encontrarme con ustedes en la próxima.